Welcome to Pro Español. Hola a todos. Me llamo Elena. Hoy voy a contarles mi rutina diaria. Hablaré despacio y con claridad para que puedan entenderme fácilmente. Aprenderán palabras y frases útiles para la vida diaria. Este video es una buena manera de practicar su comprensión y expresión oral en español. ¿Están listos? Empecemos. Normalmente me despierto a las 7 de la mañana. Suena mi despertador y lo apago. A veces quiero dormir más, pero tengo que levantarme. Me siento en la cama un minuto y estiro los brazos. Luego me levanto y voy al baño. En el baño me cepillo los dientes. Me lavo la cara con agua fría. Esto me ayuda a despertarme. Me miro en el espejo y sonrío. A veces me ducho si tengo tiempo. Después voy a la cocina. Preparo mi desayuno. Normalmente desayuno tostadas con mantequilla y huevos. A veces como cereales o fruta. Siempre tomo una taza de té caliente. Me gusta el té verde por la mañana. Me ayuda a sentirme tranquila y lista para el día. Mientras desayuno, escucho música o reviso mi teléfono. Me gusta leer los mensajes o ver el pronóstico del tiempo para el día. Después del desayuno, regreso a mi habitación. Elijo qué ponerme. Normalmente uso vaqueros y una camiseta sencilla. Si hace frío, también uso un suéter. Luego me cepillo el cabello y me preparo. Reviso mi bolso. Me aseguro de llevar mi teléfono, llaves y billetera. Finalmente, me pongo los zapatos y salgo de casa. Estoy lista para empezar mi día. Después de salir de casa, camino hasta la parada de autobús. La parada está cerca de mi casa, a solo 5 minutos a pie. Veo a otras personas esperando también. Todos van al trabajo o a la escuela. Normalmente tomo el autobús para ir al trabajo. El viaje dura unos 20 minutos. A veces el autobús está lleno, pero normalmente encuentro un asiento. Me siento junto a la ventana y observo la ciudad. A veces escucho música o un podcast. A veces reviso mi teléfono o simplemente me relajo. Cuando llego al trabajo, entro en el edificio de oficinas. Saludo al guardia de seguridad con un buenos días. Tomo el ascensor hasta el 3er piso. Ahí está mi oficina. Empiezo a trabajar a las 9. Trabajo en una oficina pequeña con gente amable. Me siento en mi escritorio y enciendo el ordenador. Primero reviso mis correos electrónicos. Después, miro mi agenda del día. Mi trabajo es ocupado, pero me gusta. Escribo informes, envío correos y hablo con clientes. También tengo reuniones cortas con mis compañeros. Trabajamos juntos y nos ayudamos. Por la mañana trabajo unas horas. A las 12:30 hago una pausa para almorzar. Voy a la cocina o a la sala de descanso. Normalmente llevo el almuerzo desde casa. Me gustan los sándwiches, la fruta o el arroz con verduras. A veces salgo y compro algo pequeño como una ensalada o un sándwich. Almuerzo con mis compañeros. Hablamos del clima, de películas o de los planes para el fin de semana. Es un momento agradable para relajarse y reír un poco. Después de almorzar, me siento mejor y más concentrada.
Bebo un poco de agua o una taza de té. Luego regreso a mi escritorio y continúo mi trabajo. Normalmente termino a las 5 de la tarde. Apago el ordenador, guardo mis cosas y me despido de mis compañeros. Me siento cansada, pero también contenta de haber terminado mi trabajo. Tomo el ascensor para bajar y salgo del edificio de oficinas. Afuera la ciudad se siente un poco más tranquila. Camino hasta la parada de autobús y espero mi autobús. El viaje de regreso a casa dura unos 20 minutos. Durante el camino, a veces miro por la ventana y pienso en mi día. Otras veces escucho música o simplemente cierro los ojos y descanso. Cuando llego a casa, me quito los zapatos y cuelgo mi bolso cerca de la puerta. Luego me cambio a ropa cómoda, normalmente un pantalón de chándal y una sudadera suave con capucha. Me siento más relajada cuando estoy con mi ropa de casa. Voy a la sala de estar y me siento en el sofá. Descanso un rato, quizá 10 o 15 minutos. Estiro las piernas, respiro hondo y disfruto del silencio. A veces enciendo la televisión y veo un programa corto. Otras veces leo unas páginas de un libro. Si me siento cansada, simplemente me quedo en silencio. Alrededor de las 7 voy a la cocina y empiezo a preparar la cena. Normalmente cocino algo sencillo como pasta con salsa, arroz con verduras o una ensalada con pan. Me gusta poner música suave mientras cocino. Cocinar me ayuda a sentirme tranquila. Cuando la cena está lista, me siento a la mesa y como despacio. No miro el teléfono, trato de disfrutar la comida y el momento. Cuando termino, lavo los platos y limpio la cocina. Me gusta mantener las cosas ordenadas. Me ayuda a relajarme más. Después de cenar, tengo algo de tiempo libre. A veces veo una película o una serie. A veces llamo a una amiga o hablo con mi familia. Otras veces escribo en mi diario o simplemente escucho música. Mis tardes son sencillas y tranquilas. Me gusta tener tiempo para mí después de un día largo. Es mi momento para descansar, pensar y disfrutar de las pequeñas cosas. Alrededor de las 9:30 o las 10, empiezo a prepararme para dormir. Primero voy al baño. Me cepillo los dientes despacio y con cuidado. Luego me lavo la cara con agua tibia. Se siente agradable después de un día largo. A veces uso un poco de crema para el rostro. Ayuda a que mi piel se sienta suave. Después regreso a mi habitación y me pongo el pijama. Mi pijama es suave y cálido, un pantalón azul claro y una camiseta cómoda. Doblo la ropa que usé durante el día y la guardo. Me gusta mantener mi habitación ordenada antes de dormir. Un espacio limpio me ayuda a dormir mejor. Luego apago las luces fuertes y enciendo una lámpara pequeña junto a mi cama. Cierro las cortinas y abro un poco la ventana si el aire está fresco. Mi habitación se vuelve muy tranquila y calmada. Me encanta este momento de silencio. Me siento en la cama y tomo un libro. Me gusta leer unas páginas antes de dormir. A veces leo historias. A veces leo algo que me enseña cosas nuevas.
Leer ayuda a que mi mente se relaje y se desacelere. Después de leer, dejo el libro en la mesita de noche. Luego me quedo sentada un momento y pienso en mi día. Me pregunto, ¿qué hice bien hoy? ¿Hubo algo que me hizo feliz? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Solo pensar en silencio me hace sentir tranquila. Alrededor de las 10:30 apago la lámpara. La habitación está oscura y en paz. Me acuesto en la cama y me cubro con la manta. Cierro los ojos y respiro profundamente. Me siento agradecida por el día, aunque haya sido ocupado o no perfecto. Sé que mañana es una nueva oportunidad. Sonrío un poco y me digo a mí misma, buenas noches, Elena, y luego me duermo.